¿Tenés ganas de comprarte una máscara LED para sumar a tu rutina, pero tenés miedo de que no funcione? ¿Tenés ganas de conocer sus beneficios y terminar de decidir si vale la pena comprarte una? Llegaste al video correcto. Te cuento todo sobre las máscaras LED para usar en casa. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. ¿Alguna vez vieron en TikTok, en Instagram o hasta en la publicidad del colectivo a alguien usando una máscara futurista en la cara? Un aparato tipo Darth Vader que promete rejuvenecer, borrar granos, manchas y de paso ayudarte a encontrar el amor. Eso son las famosas máscaras de luz LED para el skincare. Algunas personas juran que son el secreto mejor guardado de Hollywood. Otras dicen que son puro humo y marketing. ¿A quién le creemos? En este video vamos a desglosar absolutamente todo lo que tenés que saber sobre estas máscaras. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Quiénes pueden usarlas? ¿Quiénes deberían escapar de ellas? Y por supuesto, cómo elegir una que no sea un adorno de Navidad para la cara. Si querés tener la piel más lisa que la de las supermodelos, pero sin arruinarte en el intento, quédate hasta el final porque la ciencia tiene mucho para decir. ¿Arrancamos? Para entender por qué hoy tenemos máscaras LED en el mercado, tenemos que viajar unos cuantos años atrás al pasado. En los años 90, la NASA empezó a investigar los efectos de la luz en la cicatrización de las heridas de los astronautas. El espacio es un lugar hostil. Es una broma, ¿verdad? La gravedad afecta la regeneración de los tejidos y no hay médicos de guardia para suturar un corte. Los científicos descubrieron que ciertos diodos emisores de luz, o LED, ayudaban a las células a crecer y a repararse más rápido. No tardó mucho para que los dermatólogos se entusiasmaran con la idea. Si la luz podía ayudar a curar heridas en el espacio, ¿por qué no aplicarlas a problemas en la piel acá en la Tierra? Al principio, la terapia con luz LED se realizaba únicamente en consultorios médicos, con lámparas grandes y potentes. Con el tiempo, la tecnología se miniaturizó y empezaron a aparecer dispositivos portátiles y finalmente máscaras faciales de uso domiciliario. Hoy en día algunas celebridades promocionan sus máscaras favoritas en redes sociales. Hay marcas que colaboran con influencers y es difícil saber si hablan desde la evidencia o desde el bolsillo. De ahí la importancia de informarse antes de dejarse llevar. ¿Qué son realmente estas máscaras LED? Las máscaras LED parecen sacadas de un capítulo de Black Mirror o de una película de superhéroes, pero básicamente son dispositivos de plástico o silicona que cubren tu rostro y contienen decenas o cientos de diodos emisores de luz, los famosos LED, de distintos colores. Cada color corresponde a una longitud de onda específica. La luz azul alrededor de 415 nanómetros, la roja entre 630 y 633 y la infrarroja, que es invisible, de 830 nanómetros o más. En algunos equipos puedes encontrar luz amarilla, verde o incluso cian. ¿Y por qué tanta obsesión con los colores? Porque cada color penetra a diferente profundidad en la piel. La luz azul actúa en la superficie, en la epidermis. La roja llega hasta la dermis y la infrarroja se introduce un poquito más profundo. Lo más importante, no son rayos UV, no broncean ni queman la piel. Son luces frías y no colimadas, lo cual las diferencia de los láseres y las hace más seguras. Pero que sean seguras no significa que sean mágicas. Algunas marcas de lujo te las venden con una base rígida, tipo robot. Otras marcas usan material flexible que se adapta mejor al rostro. Hay máscaras de farmacia, más accesibles, y dispositivos profesionales de miles de dólares. ¿Son todas iguales? Para nada. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. ¡Desgraciado! Además de la versión de máscara completa, existen paneles LED, cascos que emiten para el cuero cabelludo, varitas de luz que se aplican sobre áreas específicas e incluso máscaras para el cuello y el escote. Todas funcionan bajo el mismo principio: entregar luz a la piel de manera uniforme durante un tiempo determinado. Cambia la forma del aparato y el precio, no la esencia. ¿Cómo funciona una máscara LED? Vamos a agarrar una máscara LED de estas de las que estamos hablando. Esta es una que me gusta mucho, que es de una marca que se llama Project E Beauty. Yo la verdad es que he probado muchas máscaras y esta, por cómo está hecha, básicamente es la que más me ha gustado de todas las que he probado. Las máscaras LED funcionan mediante la fotobiomodulación. Traducción: la luz entra en contacto con nuestras células y modula, es decir, modifica cómo estas se comportan. Las células de la
la piel tienen cromóforos, receptores de luz, entre ellos el famoso citocromo C de las mitocondrias, que absorben la energía de los fotones y desencadenan una cascada de reacciones. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Miren, acá tenemos un ejemplo de máscara que viene los LEDs en una base de silicona para adaptar más fácil a la cara. Les decía, se desencadenan un montón de reacciones. Por ejemplo, producen más ATP, es decir, energía celular, y más óxido nítrico. También aumenta la síntesis de colágeno y elastina, que son los responsables de la firmeza y la elasticidad de la piel. Se reduce la inflamación y se liberan factores de crecimiento. En el caso de la luz azul, se generan especies reactivas que matan bacterias, como el Cutibacterium acnes, una bacteria que ama vivir dentro de nuestros poros tapados y producir lesiones de acné. ¿Cuál es la diferencia de esta luz con un láser? La luz de un láser es coherente y colimada. Todos los fotones viajan ordenados en la misma dirección. Esto permite depositar grandes cantidades de energía en un punto muy pequeño, lo que puede destruir tejido. Pensemos, por ejemplo, en la depilación láser o el láser CO2. La luz LED, en cambio, es no coherente y no colimada. Los fotones se dispersan y su energía es mucho menor. Por eso las máscaras LED no queman la piel ni la lastiman. Actúan de forma bioestimuladora, dando un masaje lumínico a las células. Para que ese masaje sea eficaz, la dosis es clave. Hablamos de fluencia e irradiancia. Estudios de laboratorio muestran que hay un rango de dosis dentro del cual la fotobioestimulación es beneficiosa. Por debajo no hace nada y por encima puede inhibir procesos celulares. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. En palabras simples, ni mucho ni poco. Por eso voy a insistir a lo largo de este video en que elijas un dispositivo con parámetros claros. Hablemos de los beneficios respaldados por la ciencia. ¿Para qué sirven estas máscaras y la luz LED? 1. Acné vulgar. Uno de los usos más populares para las máscaras LED es tratar el acné inflamatorio. ¿Por qué? Porque la luz azul destruye las bacterias responsables de los brotes de acné y la luz roja reduce la inflamación. En estudios clínicos, tratamientos con luz azul de 414 nanómetros aplicados cada 2 días durante 8 a 12 semanas lograron disminuir entre un 50 a 76% la cantidad de lesiones inflamatorias sin efectos adversos relevantes. ¡Súper! Combinaciones de luz azul y roja 2 veces al día durante 4 semanas mostraron reducciones del 77% en granos inflamados y 54% en lesiones no inflamatorias, con alguna sequedad o enrojecimiento leve como efecto secundario. En otros estudios, la luz roja sola, aplicada 2 veces por día durante 8 semanas, redujo las lesiones en un 66%. La clave está en la constancia. Si esperas resultados en una semana, te vas a frustrar. Los poros tardan en desinflamarse y las bacterias tienen un ciclo de vida. Pensá en esto como hacer ejercicio. No esperás tener abdominales marcados con 3 días de entrenamiento, ¿verdad? Bueno, con la piel pasa lo mismo. 2. Rejuvenecimiento y arrugas. En cuanto a arrugas y líneas finas, la luz roja y la infrarroja prometen estimular el colágeno. Estudios controlados encontraron mejoras del 26% al 36% en arrugas y de 14 al 19% en la elasticidad después de tratamientos de 8 a 12 sesiones 2 veces por semana. Algunos participantes reportaron estar 100% satisfechos, aunque hay que ser honesto. Los cambios no son comparables a los de un lifting o un láser fraccionado. No tengo que contar porque nosotros no podemos nos olvidar que en el mundo existen cosas buenas y cosas malas. El usar estas máscaras es un complemento que, usado con constancia, da brillo, tono, pero no borra 20 años de golpe. Además, la luz roja aumenta la producción de factores de crecimiento que favorecen la cicatrización y estimulan la vasculatura. Esto puede mejorar la oxigenación de la piel y darle un aspecto más saludable. Personas con tono apagado, piel desvitalizada por el sol o fumadores crónicos pueden notar una piel más radiante tras varias semanas de uso. 3. Cicatrización y heridas. Si te cortaste o te hiciste un procedimiento como por ejemplo un peeling o una cirugía menor, la luz infrarroja podría acelerar la recuperación. En un ensayo doble ciego con luz amarilla e infrarroja tras un tratamiento con láser se observó menos enrojecimiento a las 24 horas. Otros estudios han demostrado reducción del dolor y aceleración de la circulación sin efectos adversos. También hay trabajos que muestran beneficio en úlceras crónicas
quemaduras y heridas en personas diabéticas cuando se utiliza la fotobiomodulación como terapia coadyuvante. En esos casos, el médico supervisa la dosis y combina con curaciones tradicionales. Esto demuestra que la luz no solo es una cuestión de vanidad, sino que puede ser terapéutica. 4. Psoriasis, dermatitis y otras enfermedades inflamatorias. La psoriasis es una enfermedad crónica que produce placas rojas, escamosas y a veces muy incómodas. Algunos estudios con luz roja e infrarroja demostraron una reducción del 27% en el score de la enfermedad cuando se combinó con tratamiento tópico. Sin embargo, la evidencia aún es limitada y la fototerapia tradicional con luz UVB sigue siendo la terapia estándar. En dermatitis seborreica y rosácea, la luz LED puede ayudar a reducir la inflamación y la producción de sebo, aunque se requieren más datos. Volvamos a intentarlo mañana. 5. Herpes simple y herpes zóster. ¿Alguna vez tuviste un herpes labial justo antes de un evento importante? Bueno, la luz infrarroja cercana podría ser una aliada. Un ensayo controlado mostró que las lesiones de herpes simple tratadas con 1072 nanómetros 6 veces en 2 días se curaron en 6 días versus 9 días en el grupo placebo. Además, los participantes reportaron menos dolor. La verdad es que no está nada mal para un aparatito con luz LED para aplicar sobre el herpes. 6. Caída de cabello. Aunque las máscaras faciales no sirven para esto, existen cascos con luz LED diseñados para estimular el crecimiento del cabello en casos de alopecia androgénica. Utilizan luz roja e infrarroja para mejorar la circulación del cuero cabelludo y prolongar la fase anágena del folículo piloso. Los resultados la verdad es que son discretos y requieren un uso muy constante, pero pueden complementar tratamientos como el minoxidil. 7. Dolor y articulaciones. Fuera del mundo de la estética, la fotobiomodulación se usa para aliviar dolor muscular y articular, inflamación de articulaciones y lesiones deportivas. Sí, el mismo principio aplicado en fisioterapia. No vas a curar tu tendinitis del hombro con una máscara facial, pero te da una idea del amplio espectro de aplicaciones de este tipo de luz. 8. Salud oral. Incluso hay dispositivos LED para tratar mucositis oral en pacientes oncológicos. La luz roja reduce la inflamación de la mucosa, alivia el dolor y acelera la cicatrización. Esto demuestra que la tecnología está siendo estudiada en múltiples campos y no es simplemente una moda de Instagram. Entonces, ¿las máscaras LED funcionan de verdad o es puro placebo? Acá viene la pregunta del millón. ¿Son una beauty tool para decorar la mesa de luz o realmente vale la pena invertir en ellas? La respuesta corta, sí, funcionan, pero no hacen milagros. La mayoría de los estudios muestra mejoras en acné, enrojecimiento y signos de envejecimiento con tratamientos repetidos, es decir, al menos 2 o 3 veces por semana durante varios meses. Las mejorías son moderadas, no es como ponerse una crema y ver resultados al día siguiente. Tampoco estas máscaras reemplazan una rutina de skincare bien formulada, ni tratamientos médicos como los retinoides, el ácido salicílico o peelings. Me gusta comparar estas máscaras con ir al gimnasio. Si entrenas 3 veces por semana, progresás. Si vas una vez al mes, bueno. No esperes abdominales marcados. Con la luz LED pasa lo mismo. Además, la edad, el tipo de piel, la genética y el estilo de vida influyen. Una persona que fuma, duerme mal y no usa protector solar no va a conseguir un cutis de porcelana solo por usar un dispositivo luminoso. Otro punto es la honestidad comercial. Muchas marcas muestran antes y después espectaculares en una sola semana. Probablemente usaron luz profesional en un consultorio, Photoshop o ambos. También existen estudios financiados por las propias empresas, lo que puede sesgar un poco los resultados. Por eso es importante basarse en metaanálisis y revisiones sistemáticas donde se recopilan estudios independientes. ¿Es peligroso ponerse una máscara LED? Si hay algo que me preguntan a diario es: Simón, ¿esto me va a dejar ciego? ¿Se me va a derretir la cara por usar una máscara LED? ¿Voy a necesitar un trasplante de piel? Tranquilos, las máscaras LED no emiten radiación ultravioleta, no broncean ni queman la piel y su densidad de potencia es muy inferior a la de un láser. Un ensayo clínico de fase 1 donde se aplicó luz roja de alta fluencia encontró que la terapia fue segura hasta 320 joules por centímetro cuadrado para pieles de color y 480 joules por centímetro cuadrado para personas blancas. Los efectos adversos fueron leves, eritema transitorio e hiperpigmentación en algunos voluntarios. En los estudios de acné y rejuvenecimiento, la mayoría de los participantes no tuvo ninguna reacción y cuando ocurrían eran sequedad, leve sensación de ardor o enrojecimiento, que desaparecían al poco tiempo.
interesante. La luz LED tampoco está asociada con un mayor riesgo de cáncer de piel, porque no genera mutaciones en el ADN. De hecho, se utiliza en pacientes con antecedentes de cáncer de piel para acelerar la cicatrización después de una cirugía. Sin embargo, como cualquier terapia, no es apta para todo el mundo. Hagamos un listado de personas que no deberían usar las máscaras LED. Primero, personas que toman medicación fotosensibilizante, ya que pueden ser más sensibles a la luz. Luego tenemos individuos con historial de lupus o enfermedades relacionadas con fotosensibilidad. Estas deberían consultar con su dermatólogo antes de usar una máscara LED. Tampoco uses una si sufrís de migrañas o problemas oculares como retinopatía, degeneración macular. La luz brillante puede ser molesta. Algunas mascarillas incluyen aberturas para los ojos, otras traen gafas protectoras. Luego tenemos el embarazo y la lactancia. La verdad es que no hay suficientes estudios. Muchos fabricantes recomiendan evitar el uso de estas máscaras por precaución. Tampoco se las recomienda en personas con epilepsia fotosensible, porque la luz parpadeante puede desencadenar convulsiones. Si ya la tenés que saber que hay cosas que no debes hacer. Por ejemplo, no uses la máscara durante más tiempo del indicado. No tapes los sensores de seguridad. No apliques aceites esenciales antes, porque algunos son fotosensibilizantes. No te duermas con la máscara puesta y encendida. Y por favor, no trates de hacer manualidades con tiras LED compradas en la ferretería para ahorrar, porque podés terminar con una quemadura o un cortocircuito. Hubo un caso mediático en 2019. La máscara LED de una marca muy conocida fue retirada del mercado en algunos países por un riesgo teórico de daño ocular en personas con enfermedades retinianas. La retirada fue preventiva, no porque se reportaron casos de ceguera masiva. Aún así, demuestra que la seguridad ocular importa. Si tu máscara no tiene cortes o gafas protectoras, puedes usar lentes de sol durante la sesión. Asegúrate de que no haya reflejos en espejos o ventanas que puedan dirigir la luz a tus ojos. Por último, hay un tema del que casi nadie habla: la salud mental. Sí, escuchaste bien. Hay personas que desarrollan una especie de adicción a las beauty tools. Saltan de un dispositivo a otro, pasan horas buscando la cura de todos los males y se frustran cuando no ven resultados inmediatos. Recordá que ninguna herramienta reemplaza una consulta médica y que cuidarte también implica saber cuándo parar. Eso es muy importante. ¿Cómo elegir la máscara LED correcta? Y acá viene el desafío. Hay cientos de modelos en el mercado. Algunas cuestan lo mismo que un cafecito y otras valen lo mismo que un viaje a Miami. ¿Cómo saber cuál te conviene? Bueno, estos son los puntos claves a tener en cuenta. Primero, longitudes de onda específicas. Busca que el fabricante declare claramente los nanómetros que emite cada luz. El estándar para acné es la luz azul de 415 nanómetros y roja de 630 nanómetros. Para arrugas, roja e infrarroja de 830 nanómetros. Para inflamación en general, amarilla de 590 nanómetros. Si dice luz azul, pero no especifica nanómetros, mejor pasar de largo de esa máscara. Algunos dispositivos económicos usan LEDs decorativos que no emiten la longitud de onda adecuada. Segundo, potencia o irradiancia. Se mide en microwatts por centímetro cuadrado. Muchos productos no lo aclaran porque su irradiancia es tan baja que no llegaría ni a despertar a una sola célula. Un estudio de rejuvenecimiento utilizó 55 microwatts por centímetro cuadrado durante 20 minutos. Para acné se usaron de 6 a 10. Si la potencia de tu dispositivo es muy inferior, quizá necesites sesiones eternas para ver cambios. La mayoría de las máscaras caseras decentes ronda los 30 a 50 microwatts por centímetro cuadrado. Tercero, duración y frecuencia de las sesiones. Fíjate si el programa de tratamiento que ofrece es razonable. La mayoría de los estudios clínicos utilizó sesiones de 10 a 20 minutos de 2 a 5 veces por semana durante al menos un mes. Si tu máscara propone tratamientos de 2 minutos una vez por semana, probablemente no haga nada. Y si te dice usala 1 hora diaria, Es demasiado. recordá la curva bifásica. El exceso de luz puede inhibir la regeneración de la piel. Cuarto, súper importante, número de diodos. Cuantas más LEDs tenga la máscara, más homogénea será la distribución de la luz y mejor llegará a cada zona del rostro. No se trata de cantidad sin calidad, pero si tiene 5 diodos contados, será difícil que cubra todo el rostro. Un buen dispositivo suele tener entre 60 y 150 LEDs. Quinto, certificación y regulación. En Estados Unidos, algunos
algunos dispositivos cuentan con aprobación de la FDA para su uso en casa. Esto no significa que sean milagrosos, pero sí que han demostrado ser seguros para la indicación aprobada, acné leve o reducción de arrugas superficiales. Busca marcas con estas acreditaciones. Evita productos sin marca o con instrucciones en idiomas incomprensibles. Sexto, diseño y comodidad. Las máscaras rígidas tipo casco que se ven espectaculares pueden ser pesadas y no adaptarse bien a la forma de tu cara. Las de silicona flexibles son mucho más cómodas, permiten pegar la luz bien a la piel y te permiten moverte dentro de lo razonable. Elegí un modelo con tiras ajustables y preferentemente con agujeros para respirar, para hablar y parpadear. Tu piel no necesita hipoxia para rejuvenecer. Algunos modelos vienen con un cable que se conecta a la corriente, otros son inalámbricos y funcionan con baterías recargables. Pensá si vas a querer usarla viendo televisión o si preferís acostarte en la cama y relajarte. Séptimo, protección ocular. Este punto es no negociable. La máscara debe dejar los ojos cubiertos o debe traer gafas oscuras. Si no incluye protección, busca gafas protectoras compatibles. Algunos usuarios compran lentes de sol, pero no todas filtran la luz azul. Verifica que sean aptas para luz LED. Octavo, servicio y garantía. Como cualquier dispositivo electrónico puede fallar. Opta por marcas con buena atención al cliente, garantía y repuestos. Si compras en un vendedor anónimo, luego no podrás quejarte de que el producto no enciende o que se le venza la garantía a los 3 días. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Una garantía de al menos un año habla de confianza del fabricante por su producto. Noveno, precios versus expectativas. Más caro no siempre es mejor, pero muy barato casi seguro que es peor. Si tu presupuesto es limitado, tal vez convenga empezar con un panel LED profesional en alguna clínica 1 o 2 veces por semana. Evalúa opciones. A veces un tratamiento profesional sale casi lo mismo que una máscara de marca dudosa y te garantiza parámetros adecuados. ¿Necesitas el modelo más caro del mercado? No. Hay dispositivos de gama media con buenas longitudes de onda y potencia adecuada que funcionan muy bien. No compres por impulso. Investiga, compara y si podés, consulta con tu dermatólogo. Veamos, por ejemplo, la máscara Yo acá en casa. Es de la marca Project E Beauty. Cuenta con 1600 LEDs. Miren, acá tenemos la parte de la cara y tenemos acá también una parte para el cuello y el escote. Especifica sus colores y correspondientes longitudes de onda. Su potencia es de 30 microwatts por centímetro cuadrado. Su diseño es flexible, de goma, que es todo lo que decíamos que debe tener una máscara LED. Hablemos ahora de mitos y realidades de las máscaras LED, porque internet está lleno de promesas descabelladas. Vamos a desmitificar algunas. Mito número 1. Estas máscaras te cierran los poros y desaparecen la textura en 24 horas. Falso. Los poros no se abren ni se cierran. La luz LED puede mejorar la apariencia de los poros al reducir la inflamación y al aumentar el colágeno, pero no puede sellarlos como si fueran puertas corredizas. Para mejorar la textura se necesitan exfoliantes, retinoides y mucha constancia. Mito 2. Sirven para blanquear manchas. La luz roja puede ayudar a la inflamación y a la textura, pero no es un tratamiento despigmentante. La luz LED verde sí puede ayudar a disminuir las manchas. No reemplaza el uso de un serum despigmentante, pero suma. Mito 3. El verde y el amarillo eliminan ojeras y la flacidez. No existe evidencia sólida de que los LED verdes o amarillos eliminen ojeras o levanten la cara. Sí pueden mejorar la inflamación o las rojeces, pero no sustituyen ni un relleno ni a la radiofrecuencia. La flacidez se corrige con procedimientos que generan calor y contracción del colágeno, como por ejemplo la radiofrecuencia o el ultrasonido. La luz LED es demasiado suave para eso. 4. Cuantos más colores, mejor. A veces la verdad es que menos es más. Algunos dispositivos traen 7 colores, pero solo 2 o 3 tienen estudios serios. Concéntrate en los colores con respaldo científico. 5. Puedes usar la máscara mientras ves Netflix con el celular en la mano. No, las máscaras no son peligrosas, pero requieren estar quieto, sin distracciones, con los ojos protegidos. Si la encendés mientras scrolleas en el celular, lo más probable es que alguna porción de la máscara se levante, la luz te dé de lleno en los ojos. Mejor aprovecha a usar la máscara para meditar, escuchar un podcast o relajarte. Mito 6. No necesitas skincare si usas una máscara LED. Ojalá fuera tan simple. Las máscaras LED son un complemento. Seguí limpiando tu piel, hidratándola y usando protector todos los días. De nada sirve hacer terapia con estas máscaras y luego vas a dormir maquillado o no usas protector a la mañana. Mito 7. Curan el acné quístico y eliminan los puntos negros. El acné quístico es profundo y requiere tratamientos sistémicos. Las luces pueden mejorar la inflamación superficial, pero no van a disolver quistes ni van a extraer comedones. Para los puntos negros vas a necesitar exfoliantes químicos y en algunos casos tratamientos médicos. Mito 8. Si usas más tiempo del recomendado vas a tener mejores resultados. No. Repito, no. La fotobiomodulación tiene una curva bifásica. Demasiada luz puede inhibir la reparación celular. Respeta los tiempos indicados por el fabricante o por tu dermatólogo. No hagas marca
maratones de luz. Mito 9. Son todas iguales porque la luz es luz. No todas las luces son iguales. La longitud de onda, la potencia y la calidad de los diodos determinan el efecto. Un LED de decoración para arbolito de Navidad no sirve para tu piel. Si fuera tan fácil, todos tendríamos la piel de porcelana con las luces de Navidad. ¿Por qué lo dice tan brusco? Ahora hablemos de casos en los que no deberías usar una máscara LED, porque no todo es color de rosas. Hay situaciones en las que es mejor guardar la máscara. 1. Embarazo y lactancia. Aunque no se ha demostrado que haga daño, no existen estudios robustos en mujeres embarazadas. Por precaución es mejor evitarla. 2. Medicamentos fotosensibilizantes. Como ya mencioné, consulta a tu dermatólogo. 3. Enfermedades oculares como glaucoma, cataratas, retinitis, degeneración macular, etc. La luz intensa puede agravar estos cuadros. 4. Migraña y epilepsia fotosensible. 5. Niños. La piel de los niños es más fina y no hay estudios suficientes. Los fabricantes suelen indicar el uso de estas máscaras a partir de los 18 años. Si tienes dudas, habla con tu dermatólogo de confianza. Él o ella evaluará tu caso y te indicará si esta terapia es adecuada para vos. ¿Cómo incorporar una máscara LED en la rutina? He esperado 25 largos años este momento. Bueno, si decidís invertir en una máscara, te recomiendo seguir estos pasos para sacarle el máximo provecho. Primero, prepara tu piel. Siempre usa la máscara sobre la piel limpia y seca. Retira el maquillaje, protector solar y cualquier suciedad. Puedes usar un limpiador suave, como un gel o un agua micelar. Segundo, no apliques activos irritantes justo antes de la máscara. Evita productos como los retinoides o ácidos fuertes antes de la sesión. Estos activos pueden aumentar la sensibilidad de la piel. Tercero, protege tus ojos. Coloca gafas oscuras o utiliza la máscara con protección integrada. Ajusta las tiras para que quede bien pegada a la piel. Cuarto, programa tu sesión. Encendé el color adecuado según tu objetivo. Seguí el tiempo sugerido y si tu dispositivo tiene varias intensidades, empezá por la más baja e incrementa gradualmente. Quinto, constancia. La clave está en la repetición. Intenta hacerlo mínimo 3 veces por semana durante 4 a 8 semanas para ver cambios. Después puedes hacer sesiones de mantenimiento 1 o 2 por semana. Sexto, hidrata y protege. Finaliza la sesión con un hidratante suave. A la mañana siguiente, no olvides de usar protector solar. El sol sigue siendo el principal enemigo del colágeno. Séptimo, sé paciente. No te desesperes si no ves cambios inmediatos. Documenta tus resultados con fotos cada 2 semanas para notar las diferencias. Octavo, no combines con todo a la vez. Si incorporas la máscara LED, evita empezar simultáneamente con otro tratamiento nuevo. De esta manera vas a poder atribuir los resultados a la luz y no a otra cosa. Noveno, escucha tu piel. Si notas enrojecimiento persistente, ardor, picazón o cualquier síntoma extraño, suspende su uso y consulta con tu dermatólogo. Preguntas frecuentes que recibo en la consulta. ¿Puedo usar la máscara LED todos los días? Depende del dispositivo. La mayor parte de los dispositivos se recomienda usarlos 3 a 5 sesiones por semana. Usarla todos los días podría ser demasiado. Recordad la curva bifásica. ¿Puedo combinar varios colores en una misma sesión? Sí. Muchos dispositivos permiten programar 5 minutos de azul y luego 10 minutos de rojo. No hay evidencia de que esto sea perjudicial. Solo evita las sesiones eternas. ¿Cómo sé si la máscara está funcionando? Saca fotos con la misma luz todas las semanas. Observa si hay menos brotes de acné, si la piel luce más luminosa o si las líneas finas se atenúan. Si no ves cambios después de 8 semanas, quizá tu dispositivo no es lo suficientemente potente o no es la terapia adecuada para tu problema. ¿Debo dejar mi rutina de skincare? Creo que no estás entendiendo el mensaje. No. La máscara es un complemento. Seguí usando tus cremas, tus serums y tu protector solar. La luz LED potencia los resultados pero no los reemplaza. ¿Puedo prestar mi máscara? La verdad es que compartir no es lo ideal por una cuestión de higiene. Si la prestás, limpiala con un paño con alcohol antes y después. Conclusiones. ¿Vale la pena? Llegamos al final de este viaje lumínico. ¿Qué nos queda? Las máscaras LED no son una estafa, pero tampoco son la fuente de la juventud eterna. La ciencia demuestra que pueden ser una herramienta muy útil para mejorar el acné inflamatorio, dar un empujoncito al colágeno y acelerar la curación de heridas. Los resultados suelen ser moderados, llevan tiempo y son más evidentes cuando se combinan con una rutina de cuidado de la piel adecuada y en algunos casos con tratamientos médicos. Mi recomendación como dermatólogo sería: infórmate antes de comprar. Busca dispositivos con longitudes de onda respaldados por estudios, asegúrate de que tengan certificación y no esperes milagros de un día para el otro. Úsalas como complemento, no en reemplazo del protector solar o de los retinoides. Y sobre todo, no te dejes engañar por influencers que la usan una vez y ya están irreconocibles. La piel no funciona así. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Estoy convencido de que, como casi todo en dermatología, no existe un único tratamiento milagroso. Existe la combinación de hábitos, buena alimentación, sueño suficiente, gestión del estrés y, si querés,
otras herramientas adicionales como las máscaras LED. Cada piel es única. Lo que funciona para tu amiga puede no funcionar para vos. Y ahora cuéntenme ustedes, ¿probaron las máscaras LED? ¿Tienen alguna como esta en casa? Quiero leerlos acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.